Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre la sulfato reducción y la metanogénesis en sedimentos marinos. Los estudios en la descomposición anaeróbica de las materias orgánicas presentan gran énfasis en los procesos de reducción de sulfato y metanogénesis. Actualmente hay muchas opiniones que favorecen el punto de vista de que los dos fenómenos son mutuamente exclusivos, es decir, la reducción de sulfato precede a la formación de metano en la diagénesis de la materia orgánica. La metanogénesis es la etapa final de la digestión anaeróbica. La formación de metano se da a partir de dos rutas principales. La primera es la acetoclástica, en la cual los microorganismos crecen principalmente en su sustrato, y la segunda es la hidrogenotrófica, en donde los microorganismos crecen en sustratos como hidrógeno y dióxido de carbono. La sulfato-reducción es un proceso biológico llevado a cabo por distintos organismos y es donde el sulfato se transforma en sulfuro. En este proceso el azufre se reduce. El trabajo informado en este documento tenía como objetivo determinar si las bacterias que respiran sulfato fueron las principales responsables para la absorción de hidrógeno, y si la reducción de sulfato y si la metanogénesis pueden ocurrir simultáneamente. Como materiales y métodos. Se extrajeron muestras de los primeros 30 centímetros de sedimento de una zona que presentaba actividad metanogénica con la ayuda de un sacabocados. Luego las muestras se devolvieron al laboratorio en contenedores oscuros y los experimentos se iniciaron dentro de las 2 horas posteriores a la recolección. Se colocaron cuidadosamente porciones de 600 ml del núcleo de sedimento intacto en una licuadora que contenía 400 ml de agua de mar. Todos los gases utilizados fueron limpiados de oxígeno al pasar sobre un alambre de cobre que se encontraba caliente. Antes de la homogenización, la mezcla se burbujeó durante 10 y 15 minutos con nitrógeno para permitir la reducción natural de los agentes en el sedimento, y luego se homogenizó esta muestra. Luego se transfirieron porciones de 20 o 25 ml de la suspensión resultante con una pipeta volumétrica a matraces Erlenmeyer de 200 o 250 ml que contenían aproximadamente 80 o 100 ml de agua de mar libre de oxígeno. Se eliminó el oxígeno de los matraces hirviendo suavemente el agua de mar. Esto se hizo el día anterior a la recolección del sedimento. Los matraces también contenían resazurina como indicador de redox, y luego se agregó nitrógeno para aumentar la presión parcial mediante el uso de una aguja. Después de la preincubación durante una hora se determinaron las concentraciones iniciales de metano y las presiones internas. El metano se midió mediante cromatografía de gases de ionización de llama, y la absorción de hidrógeno se determinó mediante el método de Balch y Wolf. Los matraces con presiones reducidas debido al consumo de hidrógeno se suplementaron con hidrógeno a través de una aguja de gasificación insertada a través de sus tapones, y luego las presiones internas fueron medidas. Los matraces Erlenmeyer se analizaron diariamente para metano y presión interna. Estos se incubaron en completa oscuridad y a 26 grados Celsius. Los experimentos en los que se siguió la reducción de sulfato se llevaron a cabo en matraces de 550 ml que contenían 50 ml de sedimento homogeneizado y 200 ml de agua de mar sin oxígeno. La reducción de sulfato se determinó mediante la desaparición de sulfato y la aparición de sulfuro. Fueron agregadas pequeñas cantidades de sulfato de sodio a cada matraz, y finalmente se retiraron muestras de los matraces con la ayuda de jeringas para medir sulfato. Para medir el sulfuro, los matraces de muestras líquidas se inyectaron en frascos de suero. En los resultados. El consumo de hidrógeno se detectó después de aproximadamente 36 horas de incubación de las muestras de sedimento, y la absorción total estuvo muy de acuerdo con la cantidad esperada para la reducción de sulfato a sulfuro. La producción de metano fue detectable por la primera muestra dentro de las primeras 24 horas de incubación, y fue mayores en matraces que contenían atmósferas de hidrógeno en lugar de nitrógeno, como podemos apreciar en esta figura. Se observa que a medida que avanza el tiempo, la atmósfera que tiene el puntito blanco, que vendría siendo el hidrógeno, fue la que llevó un mayor consumo, una mayor producción de metano en este caso, en comparación a la atmósfera de nitrógeno. La producción de metano además se vio que ocurrió de manera simultánea a la reducción de sulfato. Bueno, como discusión,
Las bacterias que respiran sulfato fueron las principales responsables de la absorción de hidrógeno, y parece ser que en las condiciones experimentales las bacterias metanogénicas no fueron competidoras tan eficientes del hidrógeno como los reductores de sulfato. En el esquema, en la imagen podemos ver un esquema de simultaneidad de metanogénesis y reducción de sulfato en sedimentos marinos. Como se aprecia, las bacterias metanogénicas reciben hidrógeno de la degradación de la materia orgánica por bacterias fermentativas. Las bacterias que respiran sulfato pueden competir por hidrógeno cuando sulfuro y hidrógeno son abundantes y los sustratos orgánicos son limitantes. En ausencia de sulfuro, los respiradores de sulfato generan hidrógeno a partir de la oxidación de materia orgánica. Bueno, la producción de metano fue mayor en los sistemas que carecían de sulfato, lo que informó de una posible toxicidad del sulfuro para las bacterias metanogénicas. Existen dos explicaciones posibles para las observaciones de niveles más altos de metano. Uno es la posibilidad de que las bacterias que respiran sulfato pueden oxidar el metano mientras se reduce el sulfato. Sin embargo, la evidencia de esto es contradictorio. Y la segunda explicación es que la competencia que ocurre entre los dos reductores de sulfato y los metanógenos para el hidrógeno, incluso bajo presiones parciales de hidrógeno. La producción endógena de metano es simultánea con la reducción de sulfato, lo que indica que estos dos procesos no son excluyentes. Como se observa en la tabla, se aprecia que un proceso, que sería la reducción de sulfato, ocurre a mayor escala y la producción de metano a menor escala, pero eso no quiere decir que uno excluya al otro. Como conclusión personal, gracias al estudio se podría decir que la metanogénesis y la reducción de sulfato sí pueden ocurrir de forma simultánea, aunque estos no ocurran a la misma escala, lo que no quiere decir que uno excluya al otro. Y también puedo decir que es necesario para esto realizar más estudios, ya que las condiciones pueden haber sido demasiado específicas, entonces quizá la información no es contundente. Muchas gracias.